Tome su asiento un momento. Me recuerdo mucho cuando viajo al sur y en las iglesias que recorro en el sur, esta es la forma de alabar al Señor. Casi con los mismos instrumentos, el estilo sureño, pero es efectivo. Porque aparte de la música, la melodía, es la letra. Porque, hermano, si uno canta con entendimiento y puede entender lo que dice ¿cierto? Lo que está escrito aquí, y es algo que me llama la atención, porque el Señor hace todas las cosas. Amén. Yo hace poco, hablaba con hermano Sebastián, y dice, en uno de los párrafos dice que la ciencia aumenta. Y ustedes saben que Daniel dice que la ciencia aumentará. Claro. Entonces nos encontramos con un mensaje que nos llegaba del famoso chip, que ya está en pleno ese chip. Hasta el 2030 creo que hay plazo por la ONU, que todos deben tener ese chip. Y el que no lo tenga, se cumple la palabra. No podrá comprar ni vender, ni hacer transacciones, ni cuentas bancarias, ni nada. Y ya está operativo. Esto fue un trabajo, hermanos, que se produjo muchos años atrás, pero ahora, hasta el 2030, ya está en una operación tremenda, en el sentido de que el que no quiera tener esa marca, porque igual se cree que hay una marca, la marca de la bestia, tanto en la mano derecha, creo que es aquí, o en la frente, donde se pondrá el chip. Hermanos, ya esto está, el que lo quiere negar, el que no quiere creer, el que no quiere atender a las alabanzas, el que no quiere creer a la palabra, ¿yo qué más puedo hacer? El tiempo es final. Así es. El tiempo es final. El problema es que cuando nosotros, hermanos, empezamos a dormir, muchas veces el letargo espiritual, uno empieza a dormir, a quedarse como atrás, por lo mismo que dice el apóstol, dice que algunos
Empiezan a burlarse diciendo de los tiempos antiguos que estamos escuchando que Cristo viene y aún no viene. Sí, ya de ese tiempo se sabe. Y ahora estamos, hermanos, en recta final. Así es. Alguien dijo que Israel es el reloj de Dios. Sí. Y todo apunta, hermanos, que el tiempo que está pasando está marcando cada milésima de segundo. A ver. Y el Señor viene. Yo creo que esta alabanza que el Señor puso en el corazón del hermano Samir y que la cantamos con tanto ahínco, Cristo ya viene, ya viene, ya viene. Si usted puede interiorizar estas palabras en su corazón, hermano, debiera a nosotros, creo yo, erizarnos los pelos, porque no es que nos estemos preparando, es que debemos estar preparados. A ver. Preparados para su venida. Bueno, el martes pasado, a los que no vinieron, ¿cuántos no vinieron el martes pasado? Ya, varios. Estamos nosotros entrando a un estudio de doctrina, ¿ya? Porque creemos que la importancia de una iglesia, tanto en sus estatutos, en sus convicciones, en su credo, también es importante que nosotros, como hombres de valor, tengamos claro lo que es doctrina. Porque, hermano, hoy en día, y ya se ha predicado mucho en los púlpitos, hay una cantidad de aberraciones de pseudocristianismo, hay una cantidad de iglesias, entre comillas, donde ya no puede ser más, hermano, la apostasía, pero en pleno. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá una apostasía cual nunca la había habido. Y hermano, cosa que usted vea en la televisión, el canal 50 o el 25, cualquier canal de esos que son pseudo cristianos, que mezclan la verdad con la mentira, entonces nos damos cuenta, hermanos, lo que está sucediendo. Y si no estamos adoctrinados, si no tenemos claro nuestras convicciones, si no sabemos cómo defendernos, cualquiera viene y nos dice algo que no entendemos y le creemos. Hermano, muchas veces se cuestionó mucho a las iglesias pentecostales. Porque las iglesias pentecostales se cuestionaba porque siempre era de mucha emoción y no había ese fuerte en la palabra. Pero hasta hace muy poco esa visión cambió en las iglesias pentecostales. Porque empezó también una mayor cantidad de jóvenes universitarios con mucho estudio también a poder fortalecer. Eso hicieron. Fortalecieron la base espiritual en las iglesias pentecostales. Y es por eso, hermanos, que nosotros estamos preocupados en lo que es doctrina. El martes pasado lo que vimos fue... ¿Alguien se acuerda? La Trinidad. Trinidad. Esperemos. Pero lo que pasa es que tengo que repasarlos por los que están aquí, los nuevos, y vamos a repasar un poco. Solamente vamos a abocarnos en esto. ¿Qué es la Trinidad? Muchos escépticos parecen entender mal esta importante doctrina del cristianismo, como una idea pagana o una idea modalista. Pero una breve explicación de la Trinidad mostrará que ninguna de esas es correcta. El núcleo de la doctrina se puede decir en 3 oraciones. Solo hay un Dios, Dios es 3 personas, cada persona es completamente Dios. Esto difiere de un entendimiento modalista que diría que hay un Dios que se revela a sí mismo en 3 formas o personas diferentes, mientras que la Trinidad dice que hay 3 personas eternas coexistentes que existen como un solo Dios. La Trinidad también difiere del agrupamiento pagano de dioses que dicen que hay 3 dioses diferentes que son simplemente uno en propósito pero son totalmente separados, mientras que las personas de la Trinidad no son dioses diferentes sino un solo Dios. La mayoría de los que malinterpretan la Trinidad tienden a clasificarla como una de estas ideas, pero ambas son incorrectas. La Trinidad no es un solo Dios que se revela en formas diferentes, y la Trinidad tampoco son 3 dioses diferentes. La Trinidad es un solo Dios que es 3 personas y cada persona es completamente Dios. La primera persona de la Trinidad es el Padre. Él es la fuente de la divinidad y de todas las cosas. Él es trascendente, incausado y más allá de la mera existencia. Él simplemente es. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo, quien es la palabra del Padre.
Él es eternamente engendrado del Padre, no creado, engendrado, no hecho. Su fuente es en el Padre, y los humanos solo pueden acercarse al Padre a través del Hijo. La tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, quien no es engendrado ni creado. Él procede eternamente del Padre. Él es el agente activo de Dios en el mundo y el guía de la Iglesia. Su fuente está en el Padre también, pero Él siempre ha existido. Es importante mencionar que los miembros interactúan entre sí y con el mundo. El Padre envió al Espíritu Santo como una paloma sobre el Hijo en su bautismo. El Hijo envió al Espíritu Santo en Pentecostés. El Padre creó el mundo a través del Hijo y del Espíritu Santo. Hay interacción presente dentro de la Trinidad. Ahora, mientras que el Padre es la fuente última, el Hijo y el Espíritu Santo no son menos en poder o divinidad. Todos son eternos y todos completamente divinos. Todos ellos coexisten como un solo Dios, pero como personas separadas de una esencia íntegra. Están eternamente amándose en perfecta armonía. Así que no hay desacuerdo o división dentro de la Trinidad porque comparten una misma naturaleza. Una buena analogía, pero no perfecta, ha sido el Sol. Está la estrella, el calor y los rayos. Mientras la estrella haya existido, ésta ha estado generando rayos y el calor procede de ella. Del mismo modo, mientras el Padre haya existido, Él ha estado derramando su ser en el Hijo, y el Espíritu Santo ha estado procediendo de Él. Así que es importante entender lo que es la Trinidad. Hay tres personas de un Dios que coexisten eternamente como un solo Dios. Cada uno es completamente Dios y completamente divino. El Espíritu Santo y el Hijo se someten a la autoridad del Padre, porque no puede haber dos maestros. Ellos encuentran su fuente en Él, pero siempre han existido. Así que otra vez, hay un solo Dios. Dios es tres personas, cada persona es completamente Dios. Ahora, por supuesto, hay muchas preguntas que se derivan de esto. ¿Se enseña la Trinidad en las Escrituras? ¿Tiene sentido lógico? Bueno, cubriremos estos temas en otros videos. Ya, eso fue lo que revisamos el día martes. ¿Se acuerdan? Ahora, si pudieron captar bien y analizarlo, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que estaba allí? ¿No? Ya, no hay dudas. Perfecto. Ya, entonces, dijimos que el tema de hoy era la doctrina. Espérame, ahí va. Ya, entonces, la Trinidad. Y por lo que analizamos entonces en aquel video, y nos compete qué es la Trinidad, ¿cierto? Cuando hablamos de Trinidad, hablamos de tres, ¿cierto? De tres. Pero vamos a ver la lógica divina con la lógica humana. Vamos a ver esta lógica. 1 más 1 más 1 es igual a 1. Esa es la lógica divina. Matemáticamente, si yo sumo 1 más 1 más 1 es igual a 3. Pero esa es mi lógica humana, matemáticamente. Se supone que la matemática es exacta, ¿cierto? Pero si yo voy a la lógica divina, espiritual, me está diciendo que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Parece difícil de entender. Ahora, si 1 más 1 y más 1 son 3, y no 1 más 1 más 1 es 1, entendemos ahora por la Biblia qué es la palabra bíblica Trinidad. Eso lo habíamos analizado. La Trinidad es el dogma o la enseñanza central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Miren dónde se enseña este dogma. Dónde se enseña sobre la Trinidad en la mayoría de las iglesias cristianas. Ahora, los adventistas, ellos creen en la Trinidad. Los católicos también. Nosotros también creemos en la Trinidad.
Esta creencia afirma que Dios es un ser único, que existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es interesante notar esto, que no dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No dice eso. Dice que es un Dios, un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Y miren qué interesante no decir la palabra Dios Espíritu Santo, Dios Hijo. Vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la función de la Trinidad? Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La función del Padre es crear. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. Esa es la función del Padre, crear. La función del Hijo es salvar. Él nos salvó. Y la del Espíritu Santo es guiar. Porque el Espíritu Santo guía a la iglesia. O sea, Sí, señor. hay tres con diferentes funciones. Un solo Dios, pero en tres con diferentes funciones. Espérenme. Aquí mejor. Ahí sí. ¿Qué significa el nombre Trinidad? Bueno, ahí sabemos que el significado de la Trinidad proviene del término latino trinitas, que hace referencia a la Santísima Trinidad, es decir, a la unión en una sola persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igual interesante que diga Dios Padre, pero que no diga Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino Dios Padre y dice, coma, Sí. Hijo, coma, Espíritu Santo. Los separa. Atento con eso. El significado del nombre Trinidad es aquella que vale por tres. ¿Ya? Claro. A ver. Ahora, esto es interesante. Diferentes creencias. Aquí es donde entramos nosotros. Nosotros entramos en lo que es el monoteísmo. ¿Cuántos sabían del monoteísmo? ¿Amén? Ya, el monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Ese monoteísmo. Monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Ahora, ¿por qué puse judaísmo? Porque es obvio que el judaísmo entra en el monoteísmo. Sí. Entra en el monoteísmo, el judaísmo. El término proviene de dos palabras griegas. Bueno, ahí está una palabra griega, significa mono. Ustedes saben que mono es uno. Y esa palabra mono se usa mucho, inclusive en los cables, ¿cierto? Mono estéreo, qué sé yo, estéreo, algo así. Pero se usa en uno, mono. Y la palabra teos significa Dios. Un Dios. Entonces, la palabra monoteísta viene de mono, uno, y del teísmo, que es de teo, de Dios. Por eso que usted ha escuchado la palabra ateo. ¿Cuándo ha escuchado la palabra ateo? ¿Cuándo sabe qué significaba ateo? No creer. No creer en ¿Qué es lo que es el A solo, sin el teo? sí. Pero aparte es como la proposición, ¿o no? Contra, Sí, ¿cierto? como atípico. Claro, podemos decir sin Dios, pero vamos más allá, contra Dios, que es más fuerte que sin Dios. Porque uno puede decir, bueno, yo soy sin Dios, pero cuando digo en contra de Dios, la cosa cambia. Porque A tiene que ver con eso. Pero ellos no pueden estar en contra de alguien que no creen, porque niegan su existencia. Pero que para que se dé cuenta, con los ateos, si al fin y al cabo todos creen en algo, todos creen en algo. O sea, ¿Me entienden? Igual creen. Porque uno dice, ateo que no cree en Dios, igual cree. Igual cree. Porque si está vivo, cree en algo. ¿Y quién lo creó? Dios. Es lo mismo. Ahora, ese monoteísmo, el monoteísmo, está hablando entonces de un solo Dios. No de tres dioses. No de Dios Padre, no de Dios Hijo y no de Dios Espíritu Santo, porque si fuese así, seríamos politeístas. Por consiguiente, es un solo Dios. ¿Ya? Después tenemos el politeísmo. Esto es más fácil.
El politeísmo es una concepción religiosa o filosófica basada en la existencia de múltiples dioses. Creer en varios dioses. En varios dioses. Concepción, idea, opinión o manera de entender ciertas cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque antes de que el Señor sacase a Abraham, había un politeísmo terrible. Hermanos, no sé si era tal la creencia como hoy en día en la India, que se dice que en la India hay 3 millones de dioses, si no quedo corto, 3 millones de dioses, porque hasta las ratas la honran y la adoran. Entonces, antes de eso, había un politeísmo, pero garrafal, un politeísmo que el Señor tenía, Dios mismo, en sí tenía que contrarrestar ese politeísmo. Era necesario hacerlo, porque vaya que el politeísmo que rondaba antes de Abraham estaba, de hecho Abraham tenía a sus padres que tenían ciertos dioses. Recuerden que vienen los druidas. Los druidas tienen mucho que ver con Halloween. Halloween, esos sacerdotes que vienen por lo menos de esas culturas, de los druidas que estaban en esa época. Y en la familia también de Abraham trabajaban vendiendo, fabricando y vendiendo ídolos, ¿cierto? ídolos. Sí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta el politeísmo cómo estaba arraigado? Ahora vamos a ver, quiero que noten algo en esto, por favor. Génesis, yo le puse ahí, comienzo de Israel. ¿Por qué le puse comienzo de Israel? ¿Por qué? Pues capítulo 17, ¿cierto? De Génesis 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová. Recordemos que la palabra que dijimos la vez pasada, Jehová, es la palabra Yahvé. Sí. Porque ellos hablaban de Yahvé sin consonante, no tienen vocales. La palabra se tradujo a nuestro idioma con vocales y se agregaron la A, la O, perdón, la E, la O y la A. Se agregaron a la palabra Yahvé, que pasó a ser para nosotros Jehová. ¿Cierto? Ya. Interesante, mire, apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué está haciendo Jehová? ¿Qué está haciendo Dios? Se está presentando. Amén. Porque tenía que romper primero la idolatría, tenía que romper primero lo que era el politeísmo, tenía que romperlo. Entonces, como él venía de, como dijo usted, de una cultura que fabricaban todo ese tipo de ídolos y dioses, tenía que romperlo. Le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, el Señor en cierta forma era un poco imperativo. No esperaba alguna respuesta, no. O sea, vas a hacer esto y esto y esto. O sea, la palabra es impuesta. Ahora, y pondré mi pacto entre mí y ti. Entre mí y ti. Ya. Siempre uno habla de mí y tú. Y la palabra no es mí y tú, es yo y tú. ¿Se dan cuenta? Es yo y tú. De repente uno dice, y mí. Pero aquí, bueno, está bien, pero mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Lo que está hablando Dios, está dando a Abraham algo muy especial, hermano. Porque va a trabajar con él en algo que hasta el día de hoy lo tenemos. Sí. Después dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que sea tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Cierto? ¿Van siguiendo la lectura? Sí. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por parto perpetuo. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Para ser tu Dios. El Señor, hermanos, entiendan esto un poco. En esta pura frase,
Dios se la estaba jugando en todo, porque estaba poniendo su deidad, Dios, en ese hombre. Él llevaría el nombre de Dios en alto de generación en generación. Miren, Así es. a ver aquí, para ser tu Dios, estaba rompiendo con los ídolos que él hacía, como decía mi hermano, todo lo que él tenía arraigado con sus padres, con sus familiares, tíos, qué sé yo, que había arraigado, dice, no, quita todo eso, sácalo de en medio, porque yo voy a ser tu Dios. Hasta el momento está hablando de Dios como como un solo Dios, ¿cierto? Así es. Bueno, esto hay que entenderlo. Ya, Dios. Después, ¿dónde me quedé? Ya. Y él de tu descendencia después de ti. Sí. Después sigue. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, En heredad. en heredad perpetua. Y aquí está de nuevo, y aquí está la clave. Escuchen de nuevo. Y seré el Dios de ellos. Primero dice que es el Dios de él, de Abraham. Pero después sus generaciones, su familia, y seré el Dios de ellos. Le está indicando ya, hermano, en ese puro versículo, que él debe conectarse ahora con el famoso monoteísmo, porque debe dejar atrás todo tipo de dioses y decir que solo uno es Dios, al cual él hizo un pacto perpetuo con Abraham, donde él va a ser su Dios y el Dios va a ser de toda su generación. Claro. Miren de dónde parte esto, de dónde empieza, donde esto se empieza a alimentar, en un hombre, en Abraham. Hermano, ¿me permite? Ahí está la razón por la cual nuestro Padre Celestial le dice a Abraham que tiene que salir de su parentela. Claro. Porque ellos adoraban. Y Sí, pues, tenía que abandonar. tenía que salir de en medio de todo eso. Ahora, miren, escuchen esto. Deuteronomio 6, 4, 5 dice: escucha, Israel. ¿Cierto? Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es solo uno. Uno después tiene que ver con los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios, pero es solo uno. Este texto es uno de los textos que mi cuñado se apoya mucho, porque es el solo Jesús. Y como solo Jesús, él niega las otras existencias, al Padre, al Espíritu Santo, porque para él solo es Jesús. Porque ahí dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno. No podría rebatirle quizás, no le puedo rebatir, porque ahí está claro, ¿cierto? Es uno solo. Ahora, ¿dónde lo afirma? Está en el Antiguo, pero vamos a afirmarlo en el Nuevo. Marcos 12, 29. Un escriba le pregunta a Jesús sobre un tema puntual. ¿Cuál es el mandamiento? Primero, le pregunta el escriba. Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es... Miren, en Deuteronomio, y ahora estamos en Marcos, hablando a Jesús, ¿cierto? Porque ahí está hablando a Jesús. Está hablando así. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Yo no he ido a Israel, Sebastián ha ido a Israel, pero según lo que he escuchado, una de las primeras frases en pronunciar como parte principal de algunos cultos es pronunciar primero esta palabra. En la alabanza igual está. ¿Está la alabanza? Sí, también de ellos. De Israel. Esto es como lo particular de ellos. Ellos comienzan así:
Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, cuando uno dice, sí, puede ser porque si uno es, y ellos creen que es Jesucristo solamente, porque solamente todo es en Jesús, para ellos todo es Jesús, y no hay más, porque ahí dice que es uno. Pero yo no traje ¿cómo se llama? O no traduje, porque en hebreo hay dos palabras para llamar uno. Uno, como por ejemplo, uno, pero varios. Un caso. En este momento, por ejemplo, voy a orar. Señor, en esta hora, aquí como un solo pueblo. Uno. ¿Cuánto habemos? Más de uno. Habemos como 40. Pero ¿qué dije yo? Señor, aquí como uno. Yo puedo decir, por ejemplo, como un solo ejército. ¿Y cuántos son el ejército? Yo puedo hablar, por ejemplo, miren, yo y mi esposa y mis 2 hijos, somos 4. Somos una familia. Es una familia en 4. Quiero que entiendan la idea sobre el concepto de lo que es la unidad. Porque eso va a cambiar nuestra retórica. Unidad. Entonces yo soy una familia, porque, por ejemplo, yo cuando hablo de usted, hablo de su familia. Pero su familia, el puro nombre de familia, hay 5 a lo mejor en su familia. Pero es una familia. Ya. Y aquí, como yo me defendía con mi cuñado, porque si bien es cierto Deuteronomio, y esto dicen que uno solo es, y ellos pueden apoyarse en eso, pero aquí es lo siguiente. Lo que estaba haciendo, o los mandamientos, o lo que estaba diciendo el que escribe esto, oye Israel, es que ellos tenían que entender que frente a todo el politeísmo que había y que los rodeaba a ellos, que eran muchos dioses, inclusive recuerden que cuando salieron de Egipto aún salieron con dioses paganos. No todos salieron confiados solamente en Jehová, algunos salieron con dioses paganos, con dioses que no eran. Entonces ahí se para uno enfrente de ellos y le dice, digamos que están en el desierto y algunos vienen con costumbres egipcias, otros con algún pequeño conocimiento israelí, pero venían todos con costumbres. Entonces alguien se para en la brecha, como se paró Elías, y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, a él servirle. Si Baal es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la postura es, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno solo es, pero lo está diciendo en el sentido de que entiendan que no hay otro Dios más fuera de Él que Él. ¿Entiendan ese concepto? Porque se pueden apoyar en decir uno, pero hay dos palabras griegas que no las traje, o en hebreo, para decir uno. Por ejemplo, el hijo de Isaac. Ese era el único, unigénito hijo, no había más. En el sentido, porque tuvo otro hijo con la esclava, con la egipcia, pero con su esposa, con Sara. Era su único hijo con ella. Su único hijo. Y no es lo mismo ese uno de uno que el otro uno de muchos. Porque yo cuando digo aquí, por ejemplo, todos en un mismo sentir. Y somos tantos. ¿Cómo hace un puro sentir? Esto iba a ser complicado, pero tenía que hacerlo. La palabra es ejat. Ese. Sí. Esa. ¿Cómo es? Ejat. Ejat. Pero ejat, ojo, que se refiere, parece que uno, pero en muchos. ¿No tiene significado? Dice que se refiere al contexto de hablar de un solo Dios. Pero, a ver. No, pero hay una definición más. Dice la clave para entender la esencia de Yahvé Elohim. ¿Ya? Amado, la antigua Sagrada Escritura hebrea asegura algo que no es muy importante entender, y debemos tener por cierto que el idioma original de la Escritura no son las lenguas modernas de la Biblia, sino el original hebreo arameo en el que hace muchos años fueron escritos. Y es que Yahvé Elohim es
Ejab. Ejab. Sí. Ya, pero entonces esa palabra Ejab que se está refiriendo ahí, Ujú. es la Ejab de uno en muchos. Porque después está la otra palabra que se usa para Isaac, que ese es uno solo. Miren, hermano, cuando uno estudia la escritura, claro, uno, como le dije la vez pasada, uno puede dar por sentado por un dogma, hermano, esto está escrito así y así es. Y uno puede creyendo que es así. Pero no ve el contexto, no ve. Mire, todas las palabras, hermanos, todas las palabras tienen una etimología. ¿Qué es lo que es la etimología? Etimología, que todas las palabras tienen una raíz. Por ejemplo, la etimología de la mesa. Si esta fuese de madera, la etimología de la mesa es que salió de un tronco de madera, ¿me entiendes? Busco la etimología. ¿De dónde salió esta mesa? De ese tronco, de un árbol. Entonces, claro, todas las palabras tienen un concepto diferente. Hoy en día hay traducciones modernas, Biblias que se usan modernas, que justamente hablamos de antes con un hermano, por las traducciones que hay, y entonces cambian, ya dije, otras veces lo he dicho, por ejemplo, la palabra pecado por la palabra falta. Entonces dice, ahora no se dice pecado, sino se dice falta. Entonces uno puede decir, sí, es lo mismo, pecado y falta, no es lo mismo. Etimológicamente no es lo mismo. Pecado que falta. Porque pecado, de hecho, viene de un concepto que decir errar el blanco. Eso es pecado. En la antigüedad se decía errar el blanco, cuando usted tiraba con el arco como su flecha y erraba el blanco. Claro, eso es pecado. Pero una falta tiene otra connotación. Entonces uno lo puede asimilar. Chamá es la otra. ¿Ah? Chamá. Chamá. Ya, ahí están dos palabras. Chamá y Ejab. Y ese chamá se usa para el hijo de Abraham, de Isaac, porque era su único hijo. Ese sí se cumple uno. Pero el otro no, el otro era Ejab. Ejab. Ya, eso es muy interesante. Ya, entonces, aquí notaron algo en este escrito, ¿no? Si notaron algo, miren. El Señor, nuestro Dios. ¿Qué suena? ¿Suena uno o dos? Dos, más de uno. Más de uno. Porque está diciendo el Señor, después dice nuestro Dios. ¿Por qué no dice al tiro nuestro Dios? Porque se refiere a varios que expresan lo mismo, nuestro Dios. Podría ser, porque si uno va revisando entre líneas, cuando se acuerdan que en Marta analizamos cuando alguien puso la de Jehová y dos veces parecía a Jehová en el texto, ¿se acuerdan? O cuando dijo en el Salmo 110:1, el Señor dijo a mi Señor. Pero dice el Señor, como que habla de un Señor, pero después habla de Dios. ¿Se dan cuenta, no? El Señor, nuestro Dios. Zacarías. Pero podría prestar confusión. Pero mira que vamos a ver. Aquí con esto. La palabra Adonai. ¿Qué significa Adonai? El Señor de señores. También llamado Adonai con la otra I, porque es la I griega, ¿cierto? Es latina. Es uno de los nombres que los judíos designaban a Dios. Como tal, es una palabra de origen hebreo, Adonai, que significa mi Señor. Es mi Señor. De hecho, el hermano Sebastián, aquí como ejemplo, como él ha ido a Israel, él sabe que ¿cómo le llaman a David? Mi rey. Mi rey. Sí. No le puede decir uno, no puede decir el rey David o no puede decir David. Es mi rey. Sí, mi rey. Entonces, aquí es mi Señor. Porque usted puede hablar el Señor como un Señor. Cualquiera. Y ya se refiere a eso, Claro, pero dice mi Señor. el Señor. Ese es el Adonai, mi Señor. Ahora, ¿por qué? Antiguamente a los judíos les estaba prohibido, por cuestiones de respeto, pronunciar el nombre sagrado de Dios. Entonces ellos pues usaban el Señor, mi Señor, Dios. Primero anteponían la palabra Señor, que ellos estaban al servicio de Él. Porque ustedes pueden tener muchos ídolos, como dioses, deidades humanas. Pero muy diferente decirle a esa deidad humana,
mi Señor, cómo servirle. Por ejemplo, a lo mejor, yo creo que aquí a nadie le gusta el fútbol porque somos cristianos, ¿cierto? Pero digamos que alguien tuviera un equipo de fútbol que sí le gustara. Y sería, claro, y sería como su ídolo. Digamos que fuera como su ídolo, ¿cierto? Y le dijera, mi Señor Colo-Colo. Porque le está venerando, le está diciendo que es. Aunque, cuidado con ese ejemplo, obviamente, pero a lo que voy yo con nuestro Dios, es mi Señor, mi Dios. O sea, yo soy su siervo de ese Dios. Él es mi Señor. Entonces le da la connotación de que usted es el que le sirve a Él y no Él a usted. Hasta el momento estamos viendo solo en el contexto de un Dios. Hermano Mauri, en una consulta, lo pongo como ejemplo. ¿No se acuerda atrás el caso de San Pozo? ¿Sí? El que descuartizaron, el que era homosexual y todo. Usted hace un viaje al cementerio de aquí de Los Morros y ahí está enterrado. Y tiene lleno de brutitas puestas. Gracias Han por el favor concedido, gracias por esto, gracias por esto. ¿También lo están tomando como una deidad ahí? O sea, como Dios no, pero sí como un ente que hace milagros. Como un ídolo. Claro, como alguien que hace milagros, pero la gente entiende quién es Dios como divinidad, como la altura que Él tiene. Los demás, por ejemplo, igual que las vírgenes o los que son los que el Papa canoniza, ¿cierto? No son dioses, pero son personas que han hecho milagros, entonces solamente van a ellos por los milagros, ¿no? ¿Me entiendes? Pero no le da la connotación de una deidad como a Dios. Es diferente. Pero solo a nuestro Adonai, a nuestro Señor. Sí, así es. El Adonai. Y estuve revisando, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaban de Elohim? Elohim es Dios de Israel. Estaba bien. Y di gracias a Dios porque el Espíritu Santo lo reveló. Ya. Disculpa. De hecho, yo cuando lo confirmé me reía porque como que lo trastabilló, pero no, después lo afirmó. Claro, así. Dije, Señor, no me dejes mal. Como que sí, eso, lo afirmó. Claro. Nos está sonando esa partecita, dice, antiguamente a los judíos les estaba prohibido por Cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios. Entonces, según he tenido yo alguna enseñanza en otras partes, de que si no podían pronunciar el nombre de Dios, ellos decían el cielo. Ah, puede ser. ¿Cómo? El cielo. Puede ser. Porque, miren, de hecho, ustedes saben que estaban los escribas, ¿cierto? Esta pregunta va al millón. ¿Qué es lo que era un escriba? Ya. Ustedes saben que estos escribas, para solo escribir la palabra Dios, lavaban 7 veces la punta de la pluma. 7 veces lavaba la punta de la pluma para poder escribir la palabra Dios. Esa no la tenía. 7 veces para escribir Dios. Y uno, hermano, que escribe tan ligero, y ¿sabe lo que más rabia me da? Pero me da rabia cuando escriben con minúscula Dios. Me hierve. ¿Cómo es posible que escriban Dios con minúscula? Si el Dios con minúscula es Satanás, el diablo. Pero no saben. Si ellos se preocupaban de lavar 7 veces la pluma de sus labios para escribir Dios, y aquí escriben con minúscula, los que chatean o los que escriben, digo, qué tremendo. O Dios con cera. No, incluso hoy en día los actuales escribas tienen una pluma especial para escribir Dios, Miren, cumpliendo el ritual. Tienen la pluma especial. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque, ¿saben? Cuando uno pronuncia, Israel, el nombre de Dios, y lo hacía en vano, era terrible para ellos. Usar en vano el nombre de Dios. Hoy en día, ¿cuántas veces se usa el nombre de Dios en vano? Nombre de Dios.
un ejemplo a eso de mi Señor, que lo está aclarando aquí con mi pastor, fue la aclaración que hizo él el domingo. Él aclaró que el domingo que para referirse ya no estaba mal, pero lo ideal sería decir mi pastor, no mi pastor. Le quedo dando vueltas. Yo no lo sabía, porque me lo dijeron los hermanos, yo no lo sabía, entonces por eso ahora yo me refiero a él como mi pastor. Claro, porque claro, le da la dirección, La connotación claro, de de quién quién, viene. claro. Le da la connotación de cercanía. Cercanía, claro, digo, fíjate que el papá fue a Estados Unidos. Usted dirá, ¿el papá de quién? Fíjate que el papá no vino hoy día. ¿Papá de quién? Fíjate que el papá se murió. ¿Pero de quién? Cuando dice, fíjate que mi papá está enfermo, uno sabe inmediatamente que es mi papá, el mío que está enfermo. Entonces, no está malo. Y aquí te da el ejemplo. Clarísimo. A veces piensan que decir mi pastor es como muy comprometedor, muy de ay, Muy arrastrado. Es que ¿sabe lo que se produce? Es que muchos dicen, solo Jehová es mi pastor. Entonces todos usan ese, solo Jehová es mi pastor, y como que no hay más pastor que Jehová. Ahora también se usa mucho la palabra, ¿cómo está mi siervo? A uno, ¿cómo está mi siervo? Yo voy acá y de repente, no sé hasta qué punto está bien y hasta qué punto está mal. No sé, usted lo puede decir, usted, ¿cómo está mi siervo? Porque es verdad que uno es servidor de los hermanos. Claro. En el fondo es siervo. Claro, pero por ejemplo, cuando habla de Moisés, Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto. Hay que entender de que el siervo en el fondo es el siervo del Señor. Ahí está la respuesta. Su servidor. Claro. Esa es la respuesta. Entonces, en el fondo, aunque yo les sirvo a los hermanos, porque el mayor es el menor, pero a lo mejor al decirlo mi siervo, podría, y ahí tengo, yo no tengo claro esa parte. No, pero está bien lo que usted dice, porque usted sería siervo usted de Dios. Pero sería ministro, porque usted ministra a las almas. Ya estaría mal dicho entonces que alguien diga mi siervo. Claro, está mal dicho, porque usted es siervo del Señor, pero usted ministra a la iglesia. Y lo que es ministrar es servir a la iglesia, ¿con qué? Con la palabra. Saludarlo como está siervo de Dios. Ahí puede ser. Siervo de Dios. Sí, exactamente. Una cosa, ahí cambia la palabra. Hay gente No, sí, siervo. que dice, ¿cómo está siervo del Altísimo? O yo mismo, por Ahí sí. ejemplo, también le digo a un pastor, a un hermano, ¿cómo está siervo del Altísimo? ¿Cómo está siervo amado? Claro. Claro, cambia. Sí, está bueno. Es verdad. Así que todos Hay ahora- términos a veces que son Sí. como Así que, simples, pero que... dígame, dígame. hay que ¿Cómo está recalcar, mi mi profesor pastor. Maule? Sí, entonces, digamos, Jefe de coro. bueno, aquí tenemos a Dios, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero dijimos que Padre no es Hijo, Padre no es Espíritu Santo y Hijo no es Espíritu Santo. O sea, no lo son. Pero sí son un Dios. Uno. Un Dios, ¿cierto? Miren, estuvimos hablando solamente de un Dios, ¿cierto? Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, pero aquí nos cambia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí nos cambia algo. ¿Qué nos cambia? Entonces dijo Dios, Elohim, porque también se puede decir dioses, Elohim, con la S. Hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, ese Dios que era uno, oye, oh Israel, el Señor tu Dios, uno solo es, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento, ya en Génesis, dice, hagamos al hombre. Es el uno, es el un Dios, porque dice, Dios, ¿a qué le está hablando? Al Hijo. Si dice, hagamos, puede ser al Hijo o al Espíritu Santo. Incluye más. Claro. Está incluyendo a más. O sea, ese ya uno que decía, oye, oh Israel,
Después en el Nuevo Testamento que hablamos en Marcos, me parece, Agrega. que también le dice, el primer mandamiento ¿cuál es? Oye Israel. Y nos encontramos con esto. Hagamos. Que Dios dice, hagamos. Y no está hablando a los ángeles. No. ¿Por qué no habla a los ángeles? Ahí está la clave. Abajo, ahí está la respuesta. ¿Por qué? Dígala. Porque ahí dice, a nuestra imagen, habla de ellos mismos. Imagen y qué más. Semejanza. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No puede ser entonces ángeles. ¿Hay alguien más allí? Claro. Padre nuestro. ¿O hay dos más allí? Claro, porque podría haber dicho, o haber pensado, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Yo pienso que Dice, ahí, hagamos, plural. ahí encierra todo lo que pasamos anteriormente. Justamente. Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ese hagamos, ¿qué es? No, pero es un verbo. Es un verbo. Y el verbo se conjuga. Yo hago, tú haces, él hace. O sea, estoy conjugando un verbo. Y si lo estoy conjugando y dice hagamos, es que estoy conjugando con alguien más. Estoy hablando con alguien más. Porque podría haber dicho yo haré. Ya, pero voy a continuar porque de ahí entro eso. Pero miren, fíjense esto otro. Leamos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra, ¿cierto? Ahora pues, descendamos. Ahí hay más. Descendamos y confundamos Aleluya. allí su lengua, que para que ninguno entienda, él habla de su compañero. Pero lo que nos lleva a esto, descendamos y confundamos. O sea, no dice desciende, le podría haber dicho a su hijo, desciende, o al Espíritu Santo, desciende. Pero dice descendamos. O vamos todos o no va ninguno. Puede ser. Descendamos. ¿Y qué está hablando? Que más de uno. Más de uno, hay una confirmación, que es más de uno. Hagamos. Entonces, ya estamos entrando a de que ese uno tiene más de uno. Y esa palabra uno era yihad. ¿Cuál era, hermano? ¿Had? Ejat. Ejad. Entonces, el ejad, la palabra hebrea ejad, es uno, como les explicaba a ustedes, porque aquí somos un solo hombre. Yo digo eso, somos un solo hombre. ¿Pero cuántos habíamos aquí? Claro. Somos 30. ¿Cómo usted me dice que somos un solo hombre si somos 30? Pero si estamos unidos, somos uno solo. Pero si yo digo como un solo hombre, Claro. Ahí sí. y somos 30. Entonces, had, aquí está hablando la palabra had. Aquí podríamos entender, hermano Mauri, pensar también, por ejemplo, nosotros mismos como seres humanos somos trino. Claro, Cuerpo, alma y espíritu. Pero yo soy uno solo. Pero Y eso lo soy dijo la cuerpo, semana pasada. soy alma, soy espíritu. Claro, la semana pasada eso. Exacto. Ahí está lo que es ser tripartito, lo que yo le explicaba la semana pasada. Sí. Cuerpo, alma y espíritu. Pero voy a hacer otra analogía. Aleluya. ¿Qué es lo que habita en usted? ¿Quién? El espíritu. ¿Cuántos creen que habita el Espíritu Santo en ustedes? Amén. Y si habita el Espíritu Santo en ustedes, ¿cuántos son? Está hablando solamente de usted y el Espíritu Santo. Y si yo hablo de Él y del Espíritu Santo, estoy hablando de dos. Y si usted me dice que en usted habita el Espíritu Santo, que es otra persona, ¿por qué usted es uno? Si usted me dice que habita el Espíritu Santo. Pero yo veo que usted es uno. Pero en usted está el Espíritu Santo. Podría decir que cuando una persona recibe al Señor son tres, porque está el espíritu y está la carne también luchando ahí. Sí, pero dejemos un poco la carne. O sea, como concepto está bien, pero el Espíritu Santo, que yo no lo veo, pero me dice que usted es templo del Espíritu Santo, que habita en él. Pero no es uno, son dos. El espíritu que puso Dios en mí es para poder comunicarme
para tener una comunión con el Espíritu Santo. Claro, eso es lo que yo expliqué, pero ¿en qué sentido lo expliqué? Dije, como dijo el pastor recién, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? El cuerpo en la caja, ¿cierto? Nuestra parte física, tangible. El alma en la vida, lo que nos da el pensamiento, todas las cosas. Y el espíritu, yo dije que el espíritu, ¿por qué tenemos el espíritu? Porque fue creado por Dios para poder conectarnos con su espíritu. Porque de otra forma sería imposible. Pero yo no hablo de ese espíritu, sino la palabra dice claramente que el Espíritu Santo habita en usted, no el otro espíritu, porque así está la conexión. Y si no usted habita el Espíritu Santo, quiere decir que usted sería dos personas, pero yo veo en usted es una. Y ahí entra la palabra Hat. Ejat. Es uno, Ejat uno, pero muchos más, varios. ¿Chamat? ¿Cuál era? No, la otra, uno solo es Chama. Y el otro, cuando se refiere al hijo de Abraham, que ese sí es uno, solo uno, Chama. es Chamat. Entonces hay que ver, como le decía yo, la etimología de las palabras, hay que revisarlas bien y ver en qué contexto están escritas. Porque las traducciones de nuestras Biblias siempre se pone uno, pero después voy a ver algo más que les voy a enseñar. Entonces, ¿tienen claro esto? Sí. ¿Claro? Sí. Entonces, ya del 1 vimos que hay más, ¿o no? Cuando Abraham recibió a los 3 personajes divinos, ahí está representada la Trinidad. Claro, pero ahí, ojo, que más que representar a la Trinidad, solamente eran dos acompañantes que venían con el ángel de Jehová. ¿Ustedes saben quién es el ángel de Jehová? ¿Ustedes han escuchado del ángel de Jehová o no? ¿No? Habla muchos salmos, el ángel de Jehová. Bueno, como decía, la palabra Jehová. Les voy a dar una tarea. Averigüen quién es el ángel de Jehová. No sabía esa parte. Ya. Pura- Ahora, sigamos. Yo y el Padre somos... ¿Qué somos? Uno solo. Uno. ¿O no? Entonces, ese Dios que era uno, y lo vimos 2 veces que era uno, ahora dice que yo y el Padre somos uno. O sea, ya no hay uno, hay 2. ¿Se dan cuenta, no? Claro. Hay 2. Vimos el hagamos, vimos el bajemos. Ahora yo y el Padre, una cosa somos. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, ¿cierto? Sí. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ese era Felipe. Claro. Felipe, Señor, para que quedemos claros, si tú nos muestras al Padre, esto queda, pero sana. Y Jesús le dijo, yo me imagino a Jesús, un maestro extraordinario. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Dice a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Aquí está la clave. Aquí está. ¿No crees que yo soy en el Padre? En el Padre. Atendamos eso, en el Padre. Y el Padre en mí. Ahí está la unión. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, y esa es la palabra muy linda, que mora en mí. Y él así es. Es decir, que no lo hace estar aparte. No. ¿Entiendan esto? Lo podemos ver como, ¿cierto?, como distintos, como que son 2, pero dice algo que entra más allá profundamente, dice que mora en mí. No lo pone aquí al lado, que está al lado mío, se dice que mora en mí. Pero alguien me puede decir, pero hermano, cuando Jesús subió a la diestra de Dios Padre, dijo, siéntate a mi lado, a mi diestra. Entonces ahora tenemos al Padre y al Hijo al lado. Pero aquí dice que mora en mí. Estaba en la tierra. Claro, porque estaba en su plenitud en la tierra. En ese mismo momento que Jesús andaba caminando, estaba el Padre con él ahí mismo.
Eso era lo maravilloso y que los discípulos y nadie entendía ni sabía que el Padre estaba en él morando en ese momento. Era una cosa extraordinaria, hermano. Claro, para yo sacarlo de la duda, cuando ya entra, ¿cierto? En el Apocalipsis dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero muy diferente. Pedro. El enemigo se puso... Como dijo el Samir, Satanás. Hay que reprenderlo. Esa saeta. Ya. Dice, Él hace las obras. Dice que para mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, dice, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. También, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Después que moraba, ¿qué dice? Yo voy al Padre. O sea, en mí mora el Espíritu Santo, pero yo voy al Padre. En él moraba en ese momento la plenitud de su Padre, moraba, pero él dice en sus oraciones, yo voy al Padre, pero él mora en mí. Parecía difícil de entenderlo, porque él estaba arriba, pero el Padre estaba morando en él mismo. Hermano Mauri, yo cuando oro, ¿puedo orar directo al Espíritu Santo? Directo, por ejemplo, decir, Espíritu Santo, perdona mis pecados, Espíritu Santo, gracias por tu misericordia, gracias por... No. No, ¿verdad? No, mire, vamos a ver lo siguiente. Dice, Por las funciones... ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo voy a explicar. El Espíritu Santo, cuando usted ora, cuando usted clama al Señor, dice que Él, si usted no es claro o no hilvana bien su oración, Él la toma su oración, la traduce y la lleva al Padre. Porque dice, con deseos indecibles, Él gime por usted ante el Padre. Pero Él lleva la oración. Pero usted tiene que orar, como dice en la oración, ¿cierto? Padre nuestro que estás en el cielo. Al Padre. Y se dirige al Padre por medio de ¿quién? De Jesucristo. El Espíritu Santo es su ayuda en la oración. Claro, Él está presente, sí, Él está presente, Él está aquí. Pero Él lleva su oración y como le voy a insistir, como que la traduce cuando a lo mejor no es clara, no es precisa, pero es tanto el ahínco que Él dice, esta es la oración de tu Hijo. Porque dice que Él, por nosotros, con deseos indecibles, cuando habla de indecible, son como que no se pueden traducir a nosotros, no lo podemos entender. Y lo traspasa. Pero no al Espíritu Santo. Como muchas veces no sabemos cómo pedir, qué pedir, estamos tan bloqueados que el Espíritu Santo, Él intercede, porque ¿para qué quedó el Espíritu Santo aquí en la tierra? Paracletos, para ayudarnos, para guiarnos, como dice ahí. Por eso es el paracleto. Paracletos. Que paracleto significa que está al lado del otro para ayudarlo. Claro. Entonces, como que muchas veces yo he escuchado decir, creo que no sé hasta qué punto el Espíritu Santo intercede aquí en la tierra por nosotros para ayudarnos a las oraciones y todo, y Jesús intercede en el cielo. ¿Está bien? ¿Está mal? Es que, a ver, como que intercede... ¿Cómo podría...? Yo no lo vería como que el Espíritu Santo intercede ante Jesús. Porque nosotros vamos directamente al Padre. No. El Espíritu Santo intercede aquí en nosotros para ayudarnos a la oración y en todo intercede aquí. Pero Jesús está al lado del Padre sentado intercediendo arriba por nosotros también con el Padre. O sea, ambos. Claro, también. Pero yo lo que siempre pensé, que el Señor más que interceder es como la figura que tiene el Padre para hallarnos a nosotros justificados y santos ante Él. O sea, es que cuando uno peca y desobedece todas las cosas ante Dios y uno ora, obviamente no va a llegar al Padre por ningún lado. Pero alguien dijo una vez que el Señor le dice, el Hijo le dice, Padre, yo morí por ellos. Padre, yo di mi vida, yo entregué mi sangre. Entonces, el Padre se ve, no sé si puede ser pastor, como en la obligación. Y ahí donde dice que si habéis pecado, abogados tenemos claro. Con el Padre, o delante del Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, de ahí podría tomarse que si yo en algo, Jesús está, Padre, pero ayúdalo. Eso voy, Esa parte. esa parte. Y el Espíritu Santo que en la tierra
hace la otra parte, cuando yo no sé qué pedir, estoy Hay bloqueado. eso. Porque él, como le digo, como que él traduce, porque dice que él gime Gemidos indecibles. indecible por nosotros. Pero usted no puede dirigirse al Espíritu Santo, porque es al Padre. Dios. O sea, todo lo que pedimos nosotros, lo que sea, lo pedimos al Padre por intermedio de Jesucristo. Jesucristo. Todo tiene que ser a través de Jesucristo. A través. Porque los méritos sagrados son de Jesucristo. O sea, no podríamos pedir entonces directamente Jesús, sino que siempre nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Al Padre. Y nunca dejar de decir, todo te lo pido En el nombre. en el nombre de Jesús. Así debiera ser. La figura es como la del tribunal hoy en día. Usted no se puede dirigir al juez sin por intermedio de un abogado. Ahí dice que El abogado que intercede por Dios tiene un orden. Claro. Entonces aquí nos está mostrando bastante bien el orden, porque Jesús se da a conocer que el Padre está en él y él en el Padre, y todas las cosas que él hace, él no las hace por su cuenta, sino que dice, Por el Padre. Por eso que vieron al principio que decía Dios Padre, y después decía Hijo y Espíritu. Yo no puedo decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque estaría hablando de un politeísmo terrible. Nosotros somos monoteístas. Por consiguiente es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. bueno, entonces el orden es perfecto. Ahora, esto es la figura más, para que nos quedan 5 minutos. Esta es la figura más clara, ustedes saben de eso, ¿cierto? Del bautismo, ¿se recuerda o no? Y descendió el Espíritu Santo. Vamos contando. ¿Quién descendió? Uno. Dice sobre él. Es interesante notar que cuando el él está con, ¿qué tiene arriba de la E? Tiene esa tilde, una tilde se refiere a él, a Jesucristo. Cuando está sin la tilde, no, pero es él como persona. Entonces dice, descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, ¿ya? En forma corporal. ¿Quién entiende la palabra en forma corporal? De cuerpo, físico, tangible, visible. Visible, tangible, corporal. Hermano, no era una ilusión. Dice corporal para que se entendiese que no era una ilusión. Yo vi una ilusión de una paloma, porque hay hermanos que ven demonios y ven palomas y ven cuánta cosa, ven puras ilusiones. Pero aquí, para que no fuese así, corporal. Para que quede claro, escrito, que fue una paloma. Por eso dice corporal. Como paloma, ¿cierto? ¿A quién tiene usted como paloma? El Espíritu Santo es el que ¿No era una paloma en sí? Como paloma. Como león rugiente. Pero no es un león. Hubiese afirmado que baja una paloma, pero no afirmó que baja una paloma. De una forma comparativa. Como, atento por favor, como paloma, como león rugiente. Como lenguas de fuego. Simbolismo. Ese como león rugiente no es que Satanás es el león, es como un león, como una paloma. Entonces, claro, los que grafican, los que pintan, ponen la paloma. Pero el que está escribiendo, el escriba o el que vio, dice que vio algo como una paloma corporal que descendía, que era el Espíritu Santo, hermano. Y algo más quiero agregar, todavía no se producía el Pentecostés. Hermano Mauri, en Cristo no estaba el Espíritu Santo, porque ahí dice, descendió el Espíritu Santo sobre él. Es que, mire, lo que está haciendo aquí son dos cosas. Una, el Señor cuando está en su parte humana, porque el Señor tiene dos naturalezas, una humana y la otra divina. Nosotros también alcanzamos nuestra naturaleza divina cuando aceptamos a Jesucristo, entramos a la familia de Dios, tenemos esa naturaleza, humana y divina. Entonces aquí está en la parte humana el Señor, como humano, como un solo, humano. Como todo hombre. Ser humano.
Recuerde que Él es Dios, pero estaba demostrando algo. A eso va mi pregunta. Estaba demostrando algo. ¿Y qué estaba demostrando? Era la conexión que había entre los tres, que posteriormente lo íbamos a ver nosotros, que era uno. Dice, ya, como paloma, no era en sí una paloma, era como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, de ese uno que estaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hablando, oye Israel, ahora aparecen que hay tres. Hay tres. Está obrando tres. De hecho, nosotros, los cristianos, también evangélicos pentecostales, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Ese es el bautismo que lo hacemos. Que no estaría mal, está bien, pero gracias a Dios que lo nombramos en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo, porque ahí estaríamos mal. Ahí estaríamos mal. Estaríamos mostrando a tres personas diferentes. Bueno, Mauri, pero yo no te le conté que yo me encontré con una persona en el auto que íbamos conversando y me dijo que la iglesia cristiana había caído lo mismo que la ramera en bautizar así. Porque la iglesia católica bautizaba así y ya la iglesia, porque era solamente por revelación, se bautizaba en el nombre de Jesús. Y estábamos todos errados. Pero acuérdate que, por ejemplo, en una parte habla, no sé qué texto, y que en el nombre de Jesús, pero era para aquellos. Antes, claro, Para antes. los que no, Espérenme. no sé cómo era. Déjeme, a ver si... Y ellos se confunden Porque parece que está en el... O sea, el más recurrente es Mateo al último. Porque esto hay que sacarlo de duda al tiro. Dice, aquí lo encontré. Por tanto, id, un imperativo, una orden. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en una parte hay un texto que sí que habla en el nombre de Jesús. Sí. Pero era para ese tiempo para ellos porque no creían. Para el tiempo antes. Sí. Para que creyeran en Jesús. Para el tiempo antes. Y de hecho, como dice mi hermano Ernesto, hay personas que dicen que la Biblia, que esos textos no están incluidos por nosotros, sino que la iglesia o ciertos concilios agregaron estos textos, invalidando el canon bíblico, hermanos. Por eso que yo le decía sobre nuestra doctrina, sobre nuestra enseñanza, porque cualquiera puede venir a meter los dedos en la boca y si no estamos seguros de esto, no estamos seguros, decimos que sí. Decimos que sí. Y aquí dice, bautizándolos. En nombre del Padre, del Hijo, y lo que hacemos nosotros, lo hacemos bien, es bíblico. Pero ahí en ese caso, cuando le niegan un versículo de la Biblia, uno les dice, pero toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A quién le niegan? O sea, cuando, por ejemplo, le dicen, siempre sacan de que los católicos, ¿verdad? En ese texto que dice que bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si tú tomáis ese versículo en donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios, la Biblia se defiende sola. Obvio, pero si hay detractores, hermanos, por doquier. Si yo le contara la cantidad enorme de detractores, pero yo todavía, mire, yo creo en este canon. Recuerden que la compilación, cuando compilamos, ¿cuántos libros son de la Biblia? 66. ¿Están seguros que es 66? Más los que Los que están aquí en nuestra Biblia son 66. Ah, los que ya. Están los 66. apócrifos, los históricos, Que no tienen que dudar, pues hermano, 66, listo, se cierra. 39 Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Perfecto. Bien, hermano, un 7. Y también complicaron eso por de los libros. Sí, apócrifos, que no son Miren. inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas hay aquí? Por favor, que me digan. ¿Cuántos hay? ¿Cómo? ¿Cierto? Dice, el Espíritu. Pero no avancemos. El Espíritu.
cuando tiene E mayúscula, ¿qué espíritu es? Espíritu Santo. Ya. El Espíritu Santo, ¿de quién? ¿De qué Señor? Del Adonai. Está sobre Jesús. Y 3. también está con tilde. Ya lo dice Dios ya. Aquí solo en ese párrafo hay 3. Recuerden que él abrió la Torá. La abrió y estaba frente a un público y él abre en el libro de Isaías, me parece que es. Sí, Isaías. Isaías. Y él habla de sí mismo. Y cuando termina dice, y hoy se ha cumplido ante sus ojos, ante ustedes, esta profecía. Está hablando de 3. Que al principio era 1, ¿cierto? Después empezamos a encontrar que eran 3. Pero, hermano, esto sigue siendo 1. Recuerden que ese 1 es, ya, ¿cómo era? Ejat, siempre me olvida esa palabra, hermano. Anótelo. Ejat. Que el Ejat significa 1, pero, como yo decía a ustedes, estamos aquí reunidos en un solo hombre. En un solo hombre, pero ¿cómo? Si hay 30. Ya sigamos. Pero después voy a Génesis y terminamos. Ese uno es un todo. Ya. Y aquí donde entramos, hermano, siempre en la polémica con los testigos de Jehová y todos los por allá, que siempre nos dicen, esto jamás fue escrito, ustedes lo pusieron. Primera de Juan 5:7, porque 3, porque usted me dice muchas veces, hermano, ¿dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Porque alguien me preguntó eso. Nadie me preguntó, hermano. Porque si te hubieran preguntado, me dejaba un jaque. Por eso lo preguntamos. Oiga, usted empezó el estudio diciendo que la palabra Trinidad No aparecía en la Biblia. Por eso Ya. Pero de repente decimos, hermano, ¿cómo asegurándome está seguro? Porque ahora encuentro que dice, porque 3. Ya ahí, ya la palabra puede entrar a rimar Trinidad de 3. Ahí podía yo haberme defendido. Porque ya aquí, inclusive, hermano, es literal. Es literal. No es que yo esté buscando, por ejemplo, como lo que Jesús hablaba, parábolas, ¿cierto? No, es literal. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son 1. ¿Quién es el Verbo? ¿Cómo sé yo que el Verbo es Jesús? Porque Juan 1:1 lo dice. Y en el principio, Léame Juan 1:1. Vamos a sacar una duda ahí. Para que vamos terminando aquí. Ya. No tiene, entonces quiere decir que esa Juan 1:1 está después de Apocalipsis. Sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya, en el principio era el Verbo. O sea, cuando hablamos, podemos entender que verbo, la palabra verbo es acción, ¿cierto? Pero aquí lo que se traduce la palabra verbo es solo la palabra. En el principio era la palabra. Cámbiela por verbo, era la palabra. ¿Y quién era al principio solo la palabra? ¿Quién se entendía solamente a través de la palabra en el principio del Antiguo Testamento con los hombres? Dios. ¿Pero a través de qué? Solo de la palabra. Solo hubo una sola manifestación que yo puedo entender cuando se le presenta a Moisés. Eso se lo dije yo a ustedes. Cuando Moisés quería ver el rostro de Dios y todo lo que le expliqué. Pero solamente ahí como que Moisés ve las espaldas de Jesús. Pero lo que dice Juan 1:1, que en el principio era el verbo, quiere decir que era solamente la palabra en el principio. Pero ahora esa palabra sale del antiguo, viene al nuevo y se humaniza. ¿Qué más dice?
Y ese verbo, esa palabra que es Jesús, se hace. ¿Qué dice? En el principio la palabra era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. ¿Dos? ¿Siguiendo? ¿El otro? El 2. Este era el principio con Dios. Perdón. Este era en el principio con Dios. El 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De lo que Él, con Ya. acento. Entonces ahí está hablando de Jesucristo. Y ahí puedo entender que el verbo es Jesús. Porque Él en el principio era solo la palabra. Pero cuando viene en el Nuevo Testamento, Juan 1.1 dice que ahora de forma corporal Él viene y ahora es visible, es tangible y se presenta. Hermano Mauri, en la nueva versión internacional, ese mismo versículo lo redujeron. ¿Ya? Y dice, 3 son los que dan testimonio. Y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Nada más. Sale. Es que, pero está más abajo. Sí, miren, Juan 1, primera Juan 5.7 parece que el 8. Pero en la nueva versión. No, pero en la NBI. En Ah. la NBI. Pero es el NBI. Ya. No dicen que son Sí, pues, lo sacaron, sí. Es que ahora entiendo lo que dice el hermano. Sí, lo sacaron. La NBI es tan peligrosa que hasta eso se... Hermano Mauri, ¿Ah? disculpe, hay otro versículo que a mí me viene calando al tiro, o sea, en relación con la palabra que usted había dado delante del verbo, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿Ya? estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como que también dice que él en el principio, o sea, tenía forma de Dios. Claro. Pero él despreció esa forma y se hizo hombre. Para venir, digamos, a salvar a la humanidad. Pero es que Se humilló. se humilló, justamente, pero él, ahora humanamente, en su naturaleza humana, Claro. él toma esa postura. Pero sabemos que el Padre engendró a Jesucristo. ¿Ustedes saben eso? Sí. Que fue engendrado por él. Pero cuando lo engendró, Jesús nunca, jamás pasó su autoridad. Nunca. Siempre respetó la autoridad de su Dios, que es su Padre. Dice, Dios Padre. Respetó la autoridad constantemente de él. Ahora, ¿qué es lo que quiero llegar con todo lo que dije? Que lo que se presenta aquí como Trinidad, hermano, que es uno, pero es una unidad. Y si nos vamos a la profunda todavía, ¿Ya? cuando Dios resucita a Jesucristo, porque lo resucitó Dios, el ¿Mm? Padre, eso es lo que dice Gálatas 1:1, lo levanta en un cuerpo glorificado, no lo levanta en un espíritu, No, pues, porque Él era humano y le dice a los discípulos, tóquenle que yo soy carne. y Jesús, bueno, después sabemos que Jesús comió, ¿cierto? Porque, claro, tenía solamente un cuerpo glorificado. Claro. La diferencia de nuestro cuerpo es que Él podía cruzar las paredes. Nosotros no. Pero podía así comer. Ahora, dicen que arriba los utensilios, hablan de utensilios arriba, en el cielo, la boda del cordero. Entonces uno dice, ¿y qué vamos a comer? Porque va a tener un cuerpo glorificado, pero el cuerpo glorificado es muy distinto a nuestro cuerpo. El apóstol Pablo dice, hay un misterio. No todos vamos a morir. Si el Señor viene ahora, los que estamos aquí vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Es un misterio que el apóstol Pablo dice. No todos vamos a morir. Pero cuando Jesús, porque habían preparado la cena, y Jesús comparte con ellos, pero tenía el cuerpo glorificado, la diferencia es que él podía cruzar las murallas, podía pasar, pero hablaba. Su vestimenta igual era glorificado, ¿no? No sé si, ahí no podría decir si era glorificado. Porque si pasaba una pared, ¿cómo pasaba la...? Podría ser. ¿Cómo quedaba la ropa ahí? Podría ser, es que es un misterio. O lo que comías. De hecho, cuando van camino a Emaús, los dos que van camino a Emaús, él va detrás. Y va como conversando y no te has enterado de lo que sucedió. Pero cuando Jesús desaparece, dice, no ardía nuestro corazón como que
algo especial tenía Algo él, en este hombre cuando hablaba diferente, claro. pero estaba en cuerpo, yo podría decir tangible, porque voy a especular. Capaz que lo tenía abrazado caminando los tres, pero sentían él, la mano de él. Sentían su presencia. No creo que si hubiera sido espíritu no lo hubieran visto. No, porque se acerca y le habla. ¿Qué pláticas lleváis? ¿Por qué estás así? Y dice, tú eres el único forastero que Claro. no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y ahí ellos le comentan a él y siguen caminando hasta que van a donde se quedan y a pedir la bendición ahí. Él desaparece. Desaparece. Él desaparece. Entonces era un cuerpo. Un cuerpo. De hecho, el que dudaba, ¿cómo era el que dudaba? El discípulo. Le metió los dedos en su llaga. Quiero ver esa llaga. Aquí está. Ese es un misterio tremendo, ¿no? Eso ya lo había dicho, lo había discernido. Creo. Antes de que metiera lo O sea, en el fondo poner un cuerpo similar al que tenemos ahora, con la diferencia que esta carne, como carne corruptible, no hereda, la sangre no hereda, pero el cuerpo va a ser la figura, digamos. Claro, porque de hecho dice que el fuego y el mar devuelve, ¿cierto? Dice que los devuelve los cuerpos, los muertos los devuelve, porque los tiene que glorificar. Los tiene que glorificar. Pero miren, para terminar el 1.24, que quiero hacer aquí está. Miren, dice Génesis, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Pero ¿cuántos son? Dos. Pero ¿por qué dice una sola carne? Ese uno es... Critíqueme, mano. ¿Cuál es la palabra? De uno. Ejad. Señor, voy a escribirla. La palabra ejad, es decir, y serán los dos uno. Ese uno, ejad, que involucra más. Lo mismo habla de Dios. Oye, Israel, tu Dios uno solo es, pero ese uno es ejad. Ellos sabían, conocían. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto, hermano, cuando yo hablaba del Espíritu Santo que está en mí, es como decir la unidad. Ellos están unidos en un nombre, en Dios. Disculpe, se me la cabeza. Cuando dice serán una sola carne, lo puede decir también porque la mujer fue tomada del varón, porque el varón era una pura persona, pero Dios abrió su costado y tomó una costilla de él e hizo una mujer. También podría ser. La consecuencia es que de nuevo se unan y sean uno. Podría ser, pero aquí lo que le dice, y los dos serán uno. Pero son dos, pero es uno. Bueno, un poquito más allá también cuando se unen el matrimonio, cuando se unen el matrimonio, dicen será una sola carne. Y si ese matrimonio es unido por Dios, si son una sola carne, el dolor de mi esposa va a ser mi dolor, el dolor mío va a ser el dolor de mi esposa. Más que nada. Claro, pero sí, por eso es que, de hecho, igual, mire, yo cuando he orado muchas veces, yo digo, Señor, aquí estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un solo espíritu, y todos estamos en el mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu. Entonces, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un Dios, pero es la unión. Hay que decir, porque Él mora en mí y yo moro en Él. Están tan unidos, están tan relacionados con el Espíritu Santo, que ellos trabajan como un solo hombre, por decirlo así. No hay diferencias. De hecho, el video antes decía, como decía, cohabitan en un solo. No sé si se entiende.
Sí. Claro. Ya, ya, hermano, nos vamos. Nos vamos y qué bueno que está el pastor para que después nos Para que vea que está interesado. Bueno, vamos, ¿no? Para que vea que... Dos. Porque soy de Cristo, yo estoy contento porque soy de Cristo, yo estoy contento porque soy de Cristo, aquí en la eternidad, yo he nacido para alabar al Cordero, yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero, aquí en la eternidad. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo. Yo estoy contento porque soy de Cristo, aquí en la eternidad. Yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero. Yo he nacido para alabar al Cordero, aquí en la eternidad. Amén. Hermano Sebastián, pasa a despedirnos con la última oración. Mi hermano, le damos las gracias en el Señor porque también sabemos que hay un pequeño sacrificio en esto, pero nos va a servir. Nos va a hacer bien. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos que tu presencia estuvo en medio nuestro. Amén. Así también te damos las gracias, Señor, por darnos cada día nuevo conocimiento, una nueva sabiduría. Te pedimos humildemente que este conocimiento tú nos atesores en nuestro corazón, así también para poderlo poner en práctica, Señor, y entregárselo a otros. Guárdanos, Señor, al ir a nuestros hogares y que tu Espíritu Santo y que tu presencia nos acompañe, Señor, y podamos llegar recubiertos, Señor, de tu presencia a nuestros hogares. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.